cultura. Hay tantos conceptos como culturas. Un ejemplo es el del siglo XIX. En el siglo XIX, cultura era un concepto utilizado por los europeos para explicar las costumbres de los pueblos que iban conquistando y dominando. Otro concepto vendría siendo el de antropología. En antropología, la cultura son los modelos de conducta aprendido y compartido característicos de una comunidad determinada. Alessandro Durante hizo unas teorías de la cultura. Acompáñame a ver esta aventura en la teoría de las culturas. La cultura, como algo distinto a la naturaleza, es algo aprendido, transmitido, heredado de generación en generación a través de las acciones humanas, casi siempre tomando la forma de una interacción cara a cara mediante la comunicación lingüística. El lenguaje forma parte de la cultura. Más específicamente, los lenguajes sirven para categorizar el mundo natural y cultural. Son valiosos sistemas de clasificación que pueden aportar inestimables indicios sobre las creencias y prácticas culturales. Cabe resaltar que en los animales no hay esta comunicación simbólica. La cultura como conocimiento. Si la cultura se aprende, entonces una gran parte de ella puede pensarse en términos de conocimiento del mundo. Esto no significa solamente que los miembros de una cultura deban saber ciertos hechos o ser capaces de reconocer objetos, lugares y personas. También significa que deben compartir ciertos modelos de pensamientos, modos de entender el mundo, de hacer inferencias y predicciones. Cultura como comunicación. Conocer una cultura es como conocer un lenguaje, pues ambas son realidades mentales. Y describir una cultura es como describir un lenguaje. Se entiende el lenguaje como grupo de proposiciones sobre lo que el hablante, como miembro de una comunidad o sociedad lingüística, sabe o cree. Estas proposiciones deben reducirse a la forma sujeto más predicado. Oye, Perla, ¿te acuerdas que el otro día nos ibas a platicar una historia? La niña del Jungkook. Algo así como una niña. Ajá. Pues he escuchado por ahí. Es que según existía una niña extraña que era vidente, o así la veían los pobladores. Decían que tenía sueños extraños en las noches de que la iglesia se iba a prender fuego. De hecho, sus papás habían comentado que una noche se despertó gritando que la iglesia se iba a quemar y no sé qué tantas cosas. Y de hecho, esa misma noche que soñó eso, la iglesia ya se estaba consumiendo. ¿Pero hace cuánto pasó eso? Por 1935, más o menos, no recuerdo bien. Pero el caso es que los pobladores la tacharon de bruja. Ay, eres hija del diablo. Decir que la cultura es comunicación significa entenderla como un sistema de signos. La teoría semiótica de la cultura, en su versión más básica, sostiene que la cultura es una representación del mundo, un modo de darle sentido a la realidad, objetivizándola en historias, mitos, descripciones, teorías, proverbios, productos artísticos y espectáculos. Cultura como mediación. Las herramientas y artefactos que producen el trabajo humano se encuentran entre el humano y su entorno, es decir, mediación en interacción con el mundo social y físico. La cultura organiza el uso de herramientas en actividades específicas como la cocina, la caza o construcción. La capacidad de la gente para dominar, controlar o explotar su naturaleza o interacción con otros crece y se modifica por el uso de las herramientas. La teoría de la cultura como actividad de mediación entre la gente y el mundo que lo habitan no es sino una extensión del lenguaje como sistema de mediación. La cultura como un sistema de prácticas.
El sujeto o agente social puede existir culturalmente y funcionar únicamente como partícipe en una serie de actividades habituales que sus acciones individuales presuponen y reproducen. Una lengua es en sí misma un conjunto de prácticas que integran no solo un sistema particular de palabras y reglas gramaticales, sino también lucha por ostentar el poder simbólico de una específica modalidad de comunicación. Este tipo de reflexiones son importantes, pues vinculan los actos individuales a marcos de referencias más amplios, incluyendo la noción de comunidad. La cultura como un sistema de participación. La idea de la cultura como un sistema de participación se relaciona con la cultura como un sistema de prácticas y se basa en el supuesto de que la comunicación verbal, como cualquier acción en el mundo, es de naturaleza inherentemente social, colectiva y participativa. Esta noción de la cultura es particularmente útil para observar el funcionamiento del lenguaje en el mundo real, porque usar una lengua significa poder participar en interacciones con un mundo que es siempre más grande que nosotros, hablantes individuales, e incluso más grande que lo que podemos ver y tocar en una situación dada. Como vimos en este libro, Antropología Lingüística, Alessandro Duanti expresa la importante relación que el lenguaje guarda con todas sus teorías, donde se incluyen los modelos aprendidos de conducta y práctica. El lenguaje es en este ámbito sumamente decisivo porque aporta un gran sistema que clasifica experiencias supercomplejas. Un sistema comunicativo, ya sea hablado o escrito, es una condición necesaria para una vida intelectual. Estos sistemas comunicativos son poderosos metalenguajes que pueden usarse para hablar sobre otros lenguajes, expresar teorías del mundo y sobre todo como una interrelación con este. Como notamos, la cultura se interrelaciona con las actividades que realizamos como miembros de una sociedad determinada, con lo que se desarrolla junto con la filosofía formas de pensar y de conocer. Como la noción de cultura de Alessandro Duanti hay muchos más. Un ejemplo es la de José Antonio Pérez Tapias. Para él la cultura es la totalidad de estructuras y dinámicas. Una cultura alude al sistema común de vida de un pueblo, lo que es resultado de su historia, de la adaptación entre la población humana y el medio ambiente que habita, y es transmitido socialmente con estructuras organizadas a nivel económico, social, político, mediante concepciones de vida, tipo ciencia, mítico, religioso y ético. Por lo tanto, defino cultura como todos los niveles que componen un sistema social en su complejidad, interrelacionándose operantes de modo consciente. O también podríamos mencionar a Mario Teodoro, con sus dos momentos de la cultura. El primero, como se dijo en un principio, la del siglo XIX, utilizado por los europeos, y la segunda como pluralidad de cultura, despojándonos del carácter eurocéntrico. Como estos autores hay muchos más ejemplos, pero si algo tenemos que decir es que todos estamos culturalmente determinados. Cada hombre nace en una cultura. La cultura es la que nos humaniza y es la mediadora de cada manifestación. La hallamos en todos nuestros actos humanos, ya sea desde la historia, ciencia, conocimientos, lenguaje y filosofía. En la filosofía, en sus condiciones culturales determinadas, haciéndose cargo de sus problemas. Es decir, cultura y estos saberes guardan una relación recíproca, se retroalimentan y crecen mutuamente la una con la otra.